que es muy especial, como les había dicho hace un momento, porque trata de la iglesia. Hemos hablado en estos estudios pasados sobre Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, es decir, la exclusividad de Jesucristo como Salvador, y hemos hablado también de que en la justicia y el amor de Dios, Dios ya ha contemplado a aquellos donde, y que por cierto son muchísimos, no ha llegado el Evangelio a través de la iglesia, y cómo el Señor les ha dado la posibilidad y les sigue dando la posibilidad a todo ser humano, porque le ha colocado hasta la conciencia, para que la misma sea un lugar donde la persona de... Y esto nos genera a nosotros una pregunta, porque si las personas que no conocen a Jesús también pueden ser salvas, porque Dios es justo, ¿sí? Mirando y pesando la conciencia de cada ser humano y viendo cada prototipo de esta conciencia como cristiana, sea de donde fuere, entonces claro, nos generamos una pregunta, pero entonces la iglesia ¿para qué? Y este es el título que tenemos hoy. Es una pregunta legítima, ¿la iglesia para qué entonces? Y vaya que hay motivos más que suficientes, ¿sí? ¿Para qué está la iglesia? Lo que yo quisiera colocar como introducción es que es un privilegio, como síntesis, ya presento una síntesis, es un privilegio ser iglesia, es un privilegio. Lamentablemente, muchos no se dan cuenta de ese privilegio. Lamentablemente muchos no se dan cuenta de que es un privilegio. Es un privilegio que Dios nos da, y por gracia, porque tampoco lo merecemos. Entonces, esa es la razón también por la cual nuestras faltas y nuestras fallas y pecados como iglesia, porque no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de ser iglesia. Yo quisiera que pudiéramos leer en primer lugar un pasaje de Efesios 5:27. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento se menciona 115 veces. Especialmente se deriva de la palabra griega que es eclesia. Ahora vamos a explicar un poquitito esto. Es una introducción para que ustedes lo puedan saber. La palabra eclesia griego se instaló aproximadamente en el 520 a.C., más o menos, ¿sí? Por los griegos. Allí de lo que se trataba era que en Grecia, los hombres libres, porque era clasista la sociedad, estaban los esclavos y los libres. Los hombres libres, hombres, no las mujeres, no era una democracia pulida, muy pulida, eran los hombres libres, inclusive que tenían 2 años de servicio ya en la milicia, es decir, que habían demostrado su patriotismo, podían reunirse en asamblea para tratar los asuntos de lo que en griego yo también llamaría la polis, es decir, las cosas de la ciudad, la polis, la cosa pública, ¿se comprende? Los asuntos de la ciudad. Lo que hoy hace el grupo de vecinos en la ciudad Fomento, diríamos, lo que hace hoy el Parlamento nuestro, ¿sí? El Parlamento de Argentina, los diputados y senadores, los senadores como en su cámara representando a las provincias, los diputados hacen las líneas políticas. ¿Estamos de acuerdo? Conocemos cómo es el tema político, ¿no? Diputados representan ideologías, senadores también son, por supuesto, de ideología, pero son representantes de las provincias. A veces no entendemos cómo trabajan las dos cámaras. Y en este sentido, los griegos convocaban a estos hombres para que se reunían y decidían. Si hubiera sido el día de hoy, si hacemos el asfalto, si no hacemos el asfalto, qué votamos, el presupuesto, etcétera, etcétera. De ahí nace la palabra eclesia, asamblea. Luego llamaríamos una asamblea. Asamblea. Hoy se reúne una asamblea legislativa. ¿Sí? Así que bueno, de ahí viene la palabra eclesia, para que sepamos dónde viene. Es decir, Jesús usó esta palabra, ¿sí? Que 520 años inventaron los griegos. Jesús usó la palabra.
¿sí? Entonces comenzó a hablar Jesús del tema eclesia. Los discípulos también usaron este término en el Nuevo Testamento, para que entendamos. Es decir, que entonces somos una asamblea. Somos una asamblea. Es decir, donde participan, si sacamos estos principios, gente libre para tratar asuntos del reino. Amén. Hombres libres que participan justamente para deliberar, ¿sí?, y para ejecutar tareas del reino de los cielos. De aquí viene la palabra iglesia. Guarda que las cosas encuentran su razón por su nombre y por su origen. ¿Estamos de acuerdo? Las cosas, si las queremos averiguar bien y no equivocarnos, tenemos que ver qué dice ese nombre y cuál es su origen. Bueno, esto es esa asamblea. ¿Quién la inventó para lo que es la iglesia, para su pueblo? Jesús. Tomó de los griegos la palabra eclesia. Una asamblea que resuelve las cosas. Bien, en Efesios 5:27, Pablo va a decir esto en un contexto donde le está escribiendo desde la cárcel de Roma una carta a los Efesios. Fue pastor 2 años allí, en el tercer viaje misionero la fundó la iglesia. 2 años estuvo allí, ahora está preso en Roma. Escribió esta carta y dice: los maridos, acá se van a poner contentas las mujeres, amen a sus mujeres como Cristo amó a su eclesia, a su asamblea. Nos habla de un pluralismo. Grábense en esto: no existe asamblea si hay uno solo. Para que exista asamblea, tiene que haber un grupito, para que sea una comisión, una asamblea, ¿sí? Es decir, que pertenecemos a un colectivo de salvados. Siempre es en plural. Yo soy discípulo, pero pertenezco a los discípulos. Yo soy Hugo, pero pertenezco a la eclesia. Soy parte de la eclesia. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque los creyentes deben saberlo, especialmente cuando ya dan el testimonio de bautizarse, que en Hechos 2 dice que los que se bautizaron se agregaron a la eclesia. Después que se bautizaron, se agregaron a la eclesia. ¿Por qué? Porque dieron el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? El bautismo bajo agua. Muero con Cristo, resucito con Cristo, dijo. Abajo del agua, arriba del agua. Listo. Cada creyente debiera saber explicar por qué se bautizó. 2 cosas: he muerto con Cristo y he resucitado con Cristo, pertenezco a la iglesia. ¿Queda claro? Enséñenlo, ¿sí? Guárdalo en el corazón, archívese, dése a conocer, diríamos, Dése a conocer. Los hermanos que lo saben, díganselo. Te bautizaste, perteneces. Le dijiste cuando fuiste bajo el agua: no sabía que dije eso. Bueno, sí, pastor, que te bautice de vuelta. ¿Se puede, pastor? Sí. Si no lo sabía, bautícese de vuelta. Porque los que se bautizaron con Apolos, en Éfeso inclusive, se bautizaron en el bautismo de Juan y no sabían que había Espíritu Santo. O sea, no se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo los bautizó de vuelta. Les impuso las manos. Capítulo 19 de Efesios, de Hechos, ahí lo van a encontrar la historia. Capítulo 19 de Hechos, está el ministerio de Pablo en Éfeso de 2 años, que de ahí la palabra salió para todos lados. Un tremendo como creció el evangelio allí, desde Éfeso, por todos lados hacían milagros, le llevaban la pincha de Pablo, le llevaban la pincha para los enfermos, ¿se acuerdan? Y los enfermos, la gente venía y traía los libros de magia, quemaban los libros de Umbanda, de todos, quemaban. Ahí, es tremendo. Terrible fue el ministerio de Pablo en 2 años. Bueno, y comenzó la iglesia así, bautizando gente de Apolos que habían dado. Apolo empezó predicando allí, un gran predicador, pero que no conocía el bautismo del Espíritu Santo. No lo conocía. Así que ni sabíamos que había Espíritu. Decían, nosotros no sabíamos que había Espíritu Santo. Sí hay Espíritu Santo, porque si no estás en el horno, no vas a tener renovación. No vas a tener renovación, vas a tener actitud nomás. Por eso hay muchos creyentes que están en la iglesia y no conocen el Espíritu Santo. Dicen: no sé, mamá y papá me llevaron de chiquitos. ¿Te bautizaste? Sí, cuando era chico me bautizaron. Sí, es lo que le pasa a muchos católicos también. No sé por qué, pero no, es que ¿viste? Sí, y no hay una razón. Bautizante, hermano. ¿Por qué bautizamos a un católico? Porque lo bautizaron de pibito. ¿Cuántos eran católicos tuvieron bautismo infantil? Levanten la mano, yo fui uno de ellos. ¿Y cuántos se volvieron a bautizar acá ahora?
¿Cuándo? Claro, porque ahora sí decidí yo. Antes me metió mamá, mi papá. ¿Se dieron cuenta cómo es la cosa? Entonces yo ahora sí tengo al Espíritu Santo. Que lo tengo que dejar actuar, eso sí. Lo tengo que dejar actuar, que haga su obra. Así que tengámoslo en cuenta, estamos recibiendo pura doctrina hoy, para que la enseñes. Así que bueno, así que Pablo allí en Éfeso les enseña uno de los problemas. Desde la carta se entera que hay problemas con los matrimonios. Parece que los hombres andaban con la lonja y el palo con las mujeres. Parece que no cambiaron mucho el tiempo, ¿no? La mujer estaba con los ojos hinchados así y encima no podía hacer la denuncia a la policía. Porque en aquellos tiempos ya está bien, está muy bien. Entonces Pablo dice, maridos, no es que no, dice, amen a ella como Cristo. Guarda que el movimiento feminista ni ahí arriba con esto, es más fuerte. Dice, como Cristo amó a la iglesia para presentársela a sí mismo, ¿sí? Para presentársela a sí mismo. Y ahí va a nombrar la palabra iglesia como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que se fuese santa y sin mancha. ¿Qué tiene que ver con nuestro tema de hoy, que es la iglesia? Y arrancamos por esto, por el objetivo. El objetivo de la iglesia es ser sin mancha ni arruga, y ya anótatelo porque después en el estudio lo vas a tener, tiene una intimidad con Cristo, que es la esposa. ¿Sí? La esposa. ¿Está de acuerdo? Por eso mete en el medio de un consultorio pastoral, diríamos, en una carta en Cana, Pablo en Roma, está en una celda, escribe, le va a mandar la carta por Epafrodito, se la va a mandar, le manda la carta, porque Epafrodito le dice, ya que allá la mujer anda todo con el ojo hinchado. Pues dice que así hay que hacer. Dice, no. Amen como Cristo amó a la iglesia y Él la presenta a sí mismo. Dice, para presentarla a sí mismo ante el Padre, sin mancha ni arruga. Entonces, esto ya nos habla a nosotros porque hoy estamos acá. Decir conmigo, estamos planchando. Estamos planchando el vestido de la novia. el vestido de la novia. Es decir, Jesús se lo quiere poner. Jesús se lo quiere poner. Y lo tiene que presentar al Padre. Lo tiene que presentar al Padre. Dice que el Padre, cuando lo ve a Jesús, le dice, che, ¿y ese vestido? Este es la iglesia. Dale un aplauso. Planchadito. Sin mancha ni arruga. Lavado y planchado. ¿Queda claro el pasaje? Cuando ustedes lo vean en la carta a los Efesios, la van a ver en un contexto de consejería matrimonial. Es consejería, pero es tan alto el tema matrimonial. Ahora sí, tengo la segunda sección en casa, ahora no. Así que en el medio de todo esto le coloca la teología de lo que es la iglesia. Lo que es la iglesia. Bueno, lo primero que entonces estamos diciendo es que la iglesia, entonces la asamblea que está compuesta, Jesús toma una figura social, política de la época, de 500 años antes, 400 años antes, de Grecia. Grecia al Evangelio, o mejor dicho, el Evangelio tomó mucho de Grecia, se comprende el lenguaje, etcétera, etcétera. Cristo es nombre griego, Cristo es Mesías, que lo conocemos como Jesucristo, palabra griega, y así, ¿se comprende? Porque Dios permitió el griego para que llegue a todos. Y después Pablo va a evangelizar a judíos y a griegos. ¿Se acuerdan? Bueno, el mundo helénico. Es decir, helénico significa griego, de cultura griega. Bien. Lo primero que quiero que veamos es qué es la iglesia. Y en este sentido quiero hablar de 4 características que resumen el tema. Lo resumen. Después me propongo hablar de quién es la iglesia. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Ay, puso una iglesia en mi casa. ¿Conoce esa cosa? ¿Se enteraron de alguno que puso una iglesia en mi casa? Ahora soy pastora. Ah, sí, no, puso una iglesia en mi casa. ¿Conocen esos temas? Puso una iglesia en la casa. Puso una casa. Está bien, la pregunta es, y a veces decimos inclusive, ¿viste la iglesia del pastor Carlitos? ¿Viste la iglesia de la hermana Filomena? ¿Viste la iglesia de? ¿Conocen eso? Y todavía aquí en Solano, seguramente alguno, o alguno de ustedes también lo dice, la iglesia del pastor Hugo. Error, te prohíbo decirlo así. A lo sumo decir la iglesia donde pastorea el pastor Hugo.
Era un pibe del grupo de jóvenes que vino así, pum, 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 y podría ser Dios hace 40 años que me tolera. ¿Se entiende esto? Entonces, no es mía, ni de nadie, de ninguno de ustedes. Entonces, lo primero que tengo que entender es esto. Entonces, ¿de quién es la iglesia? Pero lo vamos a desarrollar después. Y a lo último, nos proponemos ver 12 características de la iglesia. 12 características de la iglesia. 12 referencias de la iglesia. 12 referencias. Así que comenzamos entonces con el primer punto. Les pido que entonces ustedes preparen las Biblias y así, largan los textos bíblicos, porque hoy no vamos a abarcar los textos, simplemente van a estar enunciados, pero no van a aparecer en pantalla. Así que necesito sus textos rápidos. Lo primero que encontramos en las 4 características, vamos a hacer 4 características, es espiritual. La iglesia es espiritual. Por muchos años enseñé, y algunos de ustedes, los más viejos, los más antiguos, perdón, no se ofendan. Bueno, no es ofensa ser viejo, ¿no? Pero yo les enseñaba la iglesia universal, ¿se acuerdan? Cuando yo enseñaba este tema, yo les enseñaba la iglesia universal. Pero para no confundir con la denominación pentecostal de hermanos nuestros de la iglesia universal, ¿sí? Yo los considero hermanos también, ¿sí? De hermanos nuestros, pues coincidimos de una manera, pero predican a Cristo, les gusta el agua, la sal, lo que sea, pero predican a Cristo, casi como los juzgo a la iglesia católica, los hermanos. Así que, porque tengo miedo de ofender a Dios. Dice, estás ofendiendo a mi hijo, porque no sé cuánto sentís vos si te ofenden a tu hijo o a tu hija. Y si yo le largo mi opinión de por qué le tengo esa estimación o a mí qué me importa lo que pensás vos. ¿Acaso no te recibí a vos? Sos tan cara rota, tan hipócrita que no sabés lo que pensás a veces, lo que haces a veces y lo que hablas a veces, o lo que hiciste. Yo tengo mucho miedo de eso y recomiendo el mismo tratamiento para ti. No juzgues. Sí, lo que está mal, sino como lo podemos decir cantidad en una lista de la nuestra también. Pero no juzgues, porque a cada uno le llega como el Señor quiere. Creo que Jesucristo, único mediador, nos ayudó mucho ya esto. Así que nos corregimos, perdóname Señor, si alguna indicación mayor, hágalo. Si alcanza con decirle, Señor, perdóname, lo hace de corazón, alcanza. ¿Se comprende esto? Bien. Entonces, pero para no confundir, le coloco ahora, la primera vez que lo cambio esto, y le pongo, la primera característica es la iglesia espiritual, que abarca, a ver si lo digo, a todo el mundo y a todas las épocas. Es decir, la iglesia del apóstol Pedro, que era mi hermano, el apóstol Juan, que era mi hermana, de San Agustín, que era mi hermano, etcétera, etcétera. ¿Sí? El Papa Francisco, si es cristiano, también lo abarca, a todos. ¿Se comprende esto? La iglesia es espiritual. Eso tenemos que entenderlo. Corremos el riesgo de no solamente decir la iglesia de fulano, sino también confundir iglesia por edificio. Así que tengamos cuidado, la iglesia no es el edificio. El edificio es justamente funcional a que se reúna la iglesia, y hace los salones que necesita, y la cancha de fútbol arriba, hace el salón de jóvenes, una cocina, y si no, una lona si se puede, y listo, como empezó Ramón, y listo. ¿Se entiende? Le faltan algunas paredes, y así, no importa. Y otra que raja la tierra el tipo de templo que es, ¿sí? Así que bueno, pero la iglesia, esa asamblea, es espiritual. Ya están con el Señor algunos, ya se fueron, otros están en otros lugares, otros países del mundo, etc. Lo segundo, y en este sentido, la iglesia espiritual se caracteriza por la fe. 2 letras que componen una palabra poderosa. ¿Se entiende? Se caracteriza porque creemos en Jesús. Pero no ponen el pan, ponen la hostia. Bueno, yo no, listo, más vale que yo no creo que es así, pero bueno, personal lo que yo aprendí en la doctrina. ¿Sí? Así que, pero podemos coincidir en la fe. ¿Se comprende? La fe me une a mi hermano, la fe. La fe me está uniendo. Ahora, hay otra cosa más cómoda, porque con ese que me une con la fe, resulta que yo con la hostia no la voy. ¿Qué sé yo? Capaz que voy y escucho el sermón del sacerdote, del cura, pero en el momento de la hostia yo me retiraba, me ponía un costado, y los chicos, los otros soldaditos que eran católicos, pasaban y comulgaban. Yo no, y yo era el último que se quedaba charlando con el padre, con el cura. Un gallego se quedaba ahí, con el capellán. Me quedaba yo charlando, porque tenía hambre de hablar cosas de Dios. No discutiendo, hablando. Así que coincido en la fe, pero a veces en las formas no. Entonces ahí el otro concepto, la otra característica es la iglesia denominacional.
En donde capaz que no coincido, que después recibís el bautismo del Espíritu Santo, que cuando recibiste a Cristo no lo recibiste al Espíritu, lo recibí después. Bueno, en esa iglesia no me siento tan cómodo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Yo aprendo de otra manera, creo que lo recibí al Espíritu Santo y lo siento cuando recibí a Cristo. Recibí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después, las manifestaciones son diferentes, ¿sí? Entonces, pero ellos tienen ese principio, esos hermanos, y muy queridos, por cierto, y a veces hasta participamos en los consejos pastorales y todo. ¿Se comprende esto? Y te hace pasar para que recibas el Espíritu, capaz. Y bueno, está bien. Así que bueno, esa es la iglesia denominacional. Y va a ser el énfasis en qué? En la doctrina, porque necesitamos una doctrina. Pablo le va a decir a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido de mí. Lo que has aprendido de mí. Esto dáselo con mantener la doctrina, elegiste a otro que pueda transmitírsela a otros también. La doctrina. La doctrina, la forma. Porque si todos tenemos diferentes doctrinas, es un libro. ¿Se comprende lo que quiero decir? Esto es un libro. ¿Comprende? Sería una discusión. No lo recibí, no crees así. Imagínate lo que sería esto. Esta asamblea sería un caos, sería esto. Peor que una asamblea legislativa, ¿no? Peor sería. Entonces, acá es así. Te respeto lo tuyo, respeto, gloria a Dios. Si Dios quiere dar otra cosa, que la dé, pero acá es así, ¿se comprende? Estoy unido en la fe con vos, pero esto lo hacemos así. Así que, la doctrina. Lo tercero, la iglesia local. Aparte, vamos a suponer, en el caso nuestro, particular nuestro, aparte de ser bautista, tengo una iglesia local. ¿Cuál es? Por lo general, la que me da localía, la que estoy más cerca, por la que viajo, etcétera, etcétera. Pero ahí tengo algo, tengo el servicio. ¿Decís conmigo en la iglesia local? Se sirve. Se sirve. Se limpian los pisos, los vidrios. Doy mi diezmo, mi ofrenda, estoy sirviendo para que se pueda mantener todo. Doy con gozo. Ahí lo canalizo, ahí, en mi iglesia local. Así que en este sentido, la iglesia local es el lugar donde yo protagonizo. Estoy protagonizando eso. Es la iglesia que yo me congrego, en la doctrina que siento, en la que siento, que me están predicando, que me están enseñando, tengo la misma fe en el mismo Señor, y ahí yo le sirvo al Señor. Yo le sirvo, canto, tengo coro, soy maestro de escuela bíblica, tengo la escuelita de fútbol, lo que sea, ahí yo le sirvo. Ahí yo le sirvo al Señor. Y por la cuarta característica es que es personal. Es decir, en este sentido, yo soy mi iglesia donde voy. Mirá, este va a la iglesia, el otro dice que este es la iglesia. En este sentido, lo que se corresponde a esto es el testimonio. Yo vivo para testificar de mi fe, ¿sí? Y por supuesto de mi servicio al Señor, ¿sí? Así que estas son las cuatro características que tenemos. Espiritual me une universalmente a todos los que creen en Jesús. A todos, a los de la fe. Y denominacional es una manera de creer o de vivir la doctrina. Y luego tenemos la local, donde doy el servicio, y luego donde yo trato de vivir el testimonio y aplicar ese testimonio en mi propia vida, en mi ámbito. Así que bueno, vamos a ir al segundo punto. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Está bien? ¿Estamos bien ahí? Son los tres enfoques, son los cuatro enfoques que podemos tener. Entonces, que es muy importante. Así que acordate que la denominacional es una diversidad la denominacional, tiene diferentes formas de ver la doctrina. Bien, el segundo punto que queremos tratar es de quién es la iglesia. Y vamos a ver en 1 Corintios 1:12, y acá dice algo muy interesante. Parece que cuando anduvo Apolo supo los temas, ¿no? Porque era un buen predicador el tipo, tenía una elocuencia muy. Y Pablo parece que era medio lenteja para esto, ¿no? Era más maestro. Pero parece que era un evangelista, un predicador, lo dice, que era elocuente en las escrituras. Era un griego que se crió en Alejandría, que es al norte de Egipto. En ese tiempo estaba el centro cultural más fuerte del mundo, la biblioteca más grande del mundo estaba en Alejandría, y los judíos más cabezones por los griegos, estaban en Alejandría, influenciados con toda la filosofía griega, ¿no? Y Apolo, se nota que el tipo hizo sus cursos, Claro, a él lo revolucionó Cristo, ¿no? Es decir, que le hayan hablado de Cristo. Bueno, y parece
que en Corinto algunos eran enamorados. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Cefas es Pedro, Cefas, yo soy de Cefas. Es decir, que había diferentes corrientes. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo me gusta como predica Apolos, yo soy de Cefas. Y bueno, en este sentido, Pablo va a aclarar muy bien, ahí en ese pasaje, va a decir que Cristo es la cabeza, en Colosenses 1:18, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó, para que todo Él tenga el primer lugar, la preeminencia. Para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces encontramos de que la iglesia es de Dios, que Cristo es la cabeza, y vamos a este tercer punto, a este tercer subpunto, es que los creyentes son el cuerpo. Él es la cabeza, la iglesia es de Dios, la iglesia es de Dios. Acuérdense, en primer lugar, la iglesia es de Dios. Así que eso es lo importante. Cristo es la cabeza, ¿sí? Dios lo dio por cabeza y los creyentes son el cuerpo. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Se menciona entonces aquí dos cosas. Una, cuál es la cabeza, y los demás los que tenemos que crecer, que somos nosotros. ¿Sí? Es decir, nosotros somos el cuerpo. Es evidente. Somos el cuerpo. Repasamos. ¿De quién es la iglesia? Es de Dios. Es de Dios. Es clarísimo. Allí el apóstol lo dice, es de Dios, y Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La aplicación de esto no es fácil. Se puede tener un marco teórico de esto, pero en la vivencia del cuerpo no es fácil. A veces tenemos algunos descontroles nerviosos y se nos descontrolan las manos y nos pegamos y nos lastimamos. ¿Se entiende esto? A veces nos rascamos unos con otros. Tenemos problemitas a veces en el cuerpo. Nos descontrolamos un poquitito. Tenemos algunos temblores. Cometemos torpezas y lastimamos a otros miembros del cuerpo. Así que esto ya lo sabemos, lo escuchamos muchas veces. Por eso va a aclarar Pablo que el asunto es seguir la verdad. La clave es esa, la verdad. Y la verdad es una sola, es Cristo. Todos los demás somos una parte de esa verdad. Tenemos una parte. Pero la verdad completa es Cristo. Y fíjense, y la forma es en amor. Y el objetivo es que finalmente, con un poco de acá, un poco de allá, crezcamos todos en la cabeza. Todos crezcamos. Así que es importante esto. Bien. Vamos tienen los pasajes, ahí los anotaron, ¿no? Bien. De 1 Corintios, capítulo 1 al 2, lo que quieren anotar. La iglesia, ahí Pablo va a decir de que la iglesia es de Dios. Va a decir la iglesia de Dios, justamente una de las denominaciones de aquí se llama así, la iglesia de Dios. ¿Sí? El otro pasaje, Cristo a la cabeza, Colosenses 1:18, los que están anotando, Cristo a la cabeza, Colosenses 1:18, y los creyentes, Efesios 4:15, que lo tenían ahí creo, 4:15. Bien, ahora vamos a ir al tercer punto que tiene que ver con las referencias. Las referencias de la iglesia. La iglesia como referencia. Tengo 12 referencias, quiero que le presten atención, porque es la que responde al tema que tenemos hoy. Entonces, ¿para qué la iglesia? Hasta ahora no hemos respondido. Hasta ahora no hemos respondido para qué la iglesia. Hemos visto que la iglesia es de Dios, hemos visto que la iglesia es una asamblea que está por un cuerpo que es de Dios y que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, pero también hemos respondido a la convocatoria del tema. ¿Para qué entonces la iglesia? Vamos a tomar 12 referencias. La iglesia en primer lugar es una referencia. Y en este sentido, acuérdate la cuarta característica, si vos sos iglesia, decís conmigo, soy una referencia. Soy una referencia. ¿Sí? Y si esta es una iglesia local, decís conmigo, somos una referencia. Somos una referencia. ¿Te das cuenta? Y toda doctrina que hagamos tiene que pensar que es una referencia esa doctrina. Se enfoque de una manera o de otra, tiene que ser una referencia. ¿Se comprende? Así que tiene que ser una referencia. Hay 12 referencias que podrían haber más, pero quise resumírselas para que ustedes puedan tenerlas en cuenta. Bueno, la primera de ellas, la iglesia como referente de revelación.
Y en Mateo 13:11 se va a dar esta primera referencia. Va a decir, les dijo, porque a ustedes, a Dimensión de Vida, a la iglesia de Dios del pastor allí, donde está el pastor Castro, y donde cualquier iglesia que realmente se precie ser iglesia, a ustedes en plural, a ustedes, dice, que el Señor dice que, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, ¿sí? Más a ellos, a los demás que no son de la iglesia, no vamos a nombrar a la gente que está afuera, ¿no? Para no ofender, pero más a ellos no les es dado. A tu compañero de trabajo no les es dado, hasta que vos no se lo des. A tus parientes que no son de Cristo no les es dado, por eso no te entienden. Pero atenti, atenti, que hay hermanos que están aquí presentes o otros que no están, que tampoco no les ha sido dado, todavía no saben los misterios. Piensan que es venir, tocar, hacer esto, lo otro, todavía no les fue dado el misterio. Y tampoco tenemos todo el misterio, Hugo de la Vega no tiene todo el misterio revelado cada día. Esto para que sepamos para qué somos iglesia, para qué soy pastor de esta iglesia y para qué en primer lugar soy hijo de Dios en esta iglesia, para que me revelen los misterios del reino. Estoy viendo cada día los salames que soy un montón de cosas, los cabezones, lo estoy descubriendo. No sé vos, los egoísmos que tengo, o las arrogancias que tengo, los miedos que tengo, los chismes que tengo, las envidias que tengo, la vanidad que tengo, la arrogancia que tengo, los temores que tengo. Me tienen que seguir revelando cosas. Por eso hay creyentes que siguen igual. ¿Por qué? Dijimos en los otros mensajes, porque no tienen conciencia. No hay conciencia, no hay revelación. No hay revelación. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber como iglesia? ¿Qué es lo que debo tener? ¿Para qué fui elegido? ¿Como un referente de qué? El reino de los cielos. De revelación. Hay cosas que son misterios. Por ejemplo, un misterio, ¿cuál sería? Y un misterio sería perdonar. Pero yo te voy a decir, a ese no perdono, no lo descubriste el misterio. Dame al Señor todo. No, todo no le voy a dar. No, un poquito. ¿Te acuerdas el mensaje del domingo? Sin límites, ¿te acuerdas? Bueno, entonces, no, esa parte todavía no te fue revelada. No te fue revelada. No hagas esto, no hables así, no insultes, no hagas esto, lo otro. No me fue revelado. Y es probable que te fue revelado y estás luchando para tratar de hacerlo. Porque sos débil y yo soy débil. Ya me fue revelado, ya me lo dijo, lo entendí, pero me cuesta. Me tiene que ser revelado la manera de rendirme. Amén. Me tiene que ser revelado la manera de rendirme. ¿Sí? De cambiar, me tiene que ser revelado. ¿Sí? Para poder cantar realmente con coherencia aquello de yo me rindo a Él, en esa área, en esa parte. Así que es tan complejo el ser humano, tan complejo, tantas áreas tenemos, ¿sí? Para cambiar. Somos una composición como la composición de las hojas de la cebolla adentro. Cantidad de fetitas adentro son, parece, ¿no? Y así somos nosotros. Así somos. Así que bueno, no dije que éramos ácidos, pero puede ser. Bueno, así que bueno, tenemos lo primero que ser referentes de revelación. Para eso nos eligió. A ustedes, decir conmigo si lo sentís así, a mí. Me fue dada la revelación. Y lo quiere revelar más. Me quiere revelar más. Me fue dada la revelación de lo que es dar a otro para recibir. Al otro que está pasando hambre, y yo tengo más. Es decir, no, tengo que tener esa revelación adentro, tiene que tocar, entrar como un estilete, como un bisturí adentro, operar mi cerebro, sacar la mezquindad, el tumor de la mezquindad y los miedos. ¿Sí? Porque ya estoy controlando yo. Me falta revelación. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿se acuerdan? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así que bueno, necesitamos revelación. Lo segundo, necesitamos referencia de pertenencia íntima. Nos eligió, la iglesia es una referencia de pertenencia íntima. Y en este sentido tiene dos figuras
en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es novia y esposa. Cada vez se acuerdan de la canción, ¿no? Y a su esposa se le ha concedido. Bueno, en este sentido, como novia y esposa, le voy a dar algunos pasajes bíblicos para que los anoten, no están allí, anótenlos. En Apocalipsis 21:2 se menciona allí de que está elegida para las bodas. Apocalipsis 19 del 7 al 8 también. Apocalipsis 19 del 7 al 8. Y también viene como novia y esposa el 22:17 cuando dice: y el Espíritu y la esposa dicen: por favor, ven, Señor. No sé si Andrés se lo por Daniel, ¿no? Ven. El Espíritu y la esposa dicen: ven. No quiero estar más solo. Por más que lo dio el Espíritu Santo, justamente para que no estemos solos. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Versículo 17, capítulo 22 de Apocalipsis. Así que, qué importante es esto. La tercera referencia de la iglesia es que tiene la referencia de la visibilidad. En Hechos 5, 12 al 16, todo Hechos 5 es un avivamiento de la iglesia primitiva, aquella primera iglesia, en donde justamente dice que tenían todas las cosas en común, no había necesitado, y hasta, va a decir, hasta por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ahí va Pedro, esa sombra, no, esa era del carnicero, no, esa no, la otra era de Pedro. Y se ponían detrás, es decir, que iban siguiendo a la iglesia, había visibilidad de la iglesia. A los necesitados les daban y tenían buena opinión. Lo que no se querían juntar era porque la tenían clara que no estaban preparados para eso. Hay gente que en la referencia de la iglesia no se va a juntar. Hay gente que sabe que si hay que poner algo, no estoy preparado para dar. No, esas no. Vamos a poner catálogo. No puedo. Pero no estaba preparado. Bueno, el libro de los Hechos también dice: los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Los alababan. Muy bien. Pero no se juntaban con ellos. Libro de los Hechos. Así que bueno, pero tenía visibilidad la iglesia. Porque tenía visibilidad, los llevaban en cana. Le decían: no, prediquen más. Le dijeron: no, prediquen más. Porque tenía visibilidad. Así que los veían. La iglesia tiene que verse. Ya hemos predicado el domingo de que sin muros, ¿sí? Sin muros. Cuando hay muros no se ve. No se ve. En cuarto lugar, bueno, ahí tenemos Hechos 5, 12 al 16. Lo pueden buscar en casa y trabajarlo esto, pero ya les hice el comentario del contenido. El cuarto subpunto de la iglesia como referencia es que la iglesia es referencia de presencia. En Mateo 18, 20 está la famosa frase de Jesús, donde hay 2 o 3, hoy contesta 20, creo que somos más, porque ahora somos 23 o 24, dice, donde hay 2 o 3, reunir 2 o 3. ¿Por dónde quieren que cuente ya? Y les digo que ahí está Jesús. 1, 2, 3, ahí está Jesús. 1, 2, 3, ahí está Jesús. Porque el Señor es fiel. Donde están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Así que la iglesia es una referencia de presencia. Por eso las hermanas, los hermanos, cuando dirigen los cultos, dicen: Señor, gracias por estar con nosotros hoy. Y empieza el culto. Y hacen bien de declarar proféticamente esto, porque el Señor es fiel. Lo importante es que lo proclamen, que lo digan ellas o ellos, los que les toca dirigir la reunión. Si damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, tu palabra es fiel, Señor, aquí estamos nosotros. No entiendo, pero aquí estás y lo creo. Ahí está. Tengo la certeza y la convicción, es decir, tengo fe. Así que la iglesia es la referencia de la presencia del Señor. Si viene una visita y dicen: che, ellos no cuentan de Jesús, están hablando de que Jesús está al lado de ellos. La gente dice: mira, no los entiendo, pero hablan de que Jesús está con ellos. Que Jesús está con ellos. Así que esto es lo importante. Le hablan, dicen que le hablan allí, están orando, no sé. En Mateo 18, 20 tenemos la famosa frase de Jesús: yo estoy allí. Hay 2 o 3, yo estoy allí. Si están en mi nombre, yo estoy allí. La quinta referencia de la iglesia, como referencia, valga la redundancia, es la referencia de sacerdocio. Y claro, lo que dijo Pedro, ¿no? El apóstol Pedro en el capítulo 2, 9.
Mas ustedes son, ¿se acuerdan, no? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que fue comprado, adquirido por Dios a precio de sangre, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, somos sacerdotes. Recuerden que el sacerdote, el oficio es acercar a la gente a Dios. Dentro de lo que hace el sacerdote, la palabra viene de la palabra latina pontífice, del latín, del italiano, pontífice. El italiano cuando dice del puente, de un puente dice ponte, el ponte, ponte. Así que significa el que hace puentes, el que construye puentes. El Imperio Romano construyó muchos puentes. En los dibujitos ustedes ven, y aún en las fotos de lo que quedaron, de hecho con Julia hemos visto cuando estuvimos en Italia algunas de esas cosas. Ellos hacían puentes para que pasen las tropas romanas y dominaban el mundo, que se hiciera el comercio. Iban tropas y traían guita, traían oro. Para eso se dominan los imperios, ¿no? ¿Es así? Entonces, dominaban el mundo y las carreteras, todo camino conduce a ¿dónde decían? A Roma. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Por ahí van nuestros soldados y por ahí viene la plata. Todas las carretas, los burros y todas las caravanas, todo para Roma, los tributos. Para eso ustedes dominamos, para eso hacemos la guerra, para eso. No cambió esto, no cambió, el mundo sigue igual, los imperios siguen igual, para llevarse lo que sea, el petróleo, lo que sea, llamarlo como quieras, el litio, lo que sea, le tienen siempre hambre, ganas, la leña, como cuando empezó el ferrocarril, los ingleses se llevaban aquí, talaron el Chaco, talaron cosas, llevándose justamente la madera, ¿sí? el quebrachito nuestro. Bueno. Así que esto no cambió, ¿sí? Es así. Ahora, nosotros somos puentes para que pasen aquellos que no conocen al Señor. Constructores de puentes. Hacemos una campaña de constructores de puentes. Hacemos la canchita de fútbol, constructores de puentes. Para que se pibes que de aquí en la iglesia conozcan a Jesús y el día de mañana que se bautice y después se enamora de una pibita de la iglesia y se casa y ya está. Y todo funcionó, iba a decir, yo venía a una escuelita de fútbol, a una escuelita bíblica, yo venía. Por eso el que ara, dice la Biblia, el que ara, tiene que arar con esperanza, ¿de acuerdo? El trabajo más insignificante, la maestra de la escuela bíblica, o el que está con los chicos con un juego, o lo que sea, tiene que arar con esperanza, con un joven. Arar con esperanza, ¿sí? Así que bueno. Así que encontramos de que somos sacerdotes. 1 Pedro 2:9 lo tienen allí. Bueno, la sexta referencia, encontramos que la iglesia es referencia de autoridad. Mateo 16:17. A ver si alguno lo tiene. Dice: te doy potestad para pisar serpientes, etcétera, etcétera. Lo dije, a ver, no sé si es correcto. No ese es el pasaje, ese no es ese el pasaje. Pero buscan, el pasaje es el que dice: yo les doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones, poner la mano sobre los enfermos, etcétera, etcétera, echar fuera demonios. Bueno, autoridad, en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, que tenemos autoridad. Ahora fíjense qué tipo de autoridad. Fíjense bien, les doy autoridad. No es una autoridad civil ni militar. Es una autoridad para los demonios, guerra espiritual, a la flauta. Cualquiera la agarra, ve la película de monstruos y empieza a temblar en el banco del cine. No, acá está hablando en serio. Les doy autoridad. Y vaya que lo hemos visto eso, cómo el Señor nos da autoridad. En nuestras reuniones, cuántas veces, en las campañas, nos da autoridad, ¿sí? Para que los demonios se sujeten en el nombre del Señor. Será pronunciado por tu boca será pronunciado. Y la autoridad funcionará, va a funcionar, porque el cielo te respalda. Tenemos el pasaje, ahí está. Entonces, Marcos, muy bien. Marcos, ¿cuánto? 16, 17, gracias. Bueno, así que tenemos esta señal, estas señales seguirán. Pobre la congregación que estas señales no le siguen. No es que tenemos que estar inundados de gente endemoniada, no estoy diciendo eso, que la hay, pero tienen que estar estas señales. Si no están estas señales, ¿sí? Es porque algo
¿Sí? Entonces, si está el gato, tienen que salir las ratitas. Si está el gato, tienen que salir las ratitas. Así que no pueden quedar escondidas. Así que qué importante es esto. A los que creen en mi nombre, ahí está el tema. Creen en el nombre del Señor, le van a seguir esto, echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. El otro día me compartía una chica de la iglesia una experiencia hermosa. Sí, yo estaba adorando así, orando, y yo sentía como que venían lenguas a mí. Bueno, gloria a Dios, estas cosas suceden. Suceden. No son absolutas. Para eso tenemos toda una especie de manual en Corintios 12, que nos dice que no es absoluto eso. Dice, pero no impidan hablar en lenguas. No lo impidan. Pero hágase todo decentemente y en orden. Porque si todos se ponen a hablar a la vez, dice, es un manual, es un manual. Pablo lo dice, Dice, pero si todos hablan en el momento, nadie entiende, entra uno de afuera y se chutan todos. Me parece que se dieron algo antes, no entiende, Pero si uno solo predica y después sigue otro, se convirtió con pasó el líder que está dirigiendo el canto, capaz que predica él también y recibe a Cristo. Por todos se convence. Amén. Así que qué importante es esto, ese orden. Bueno, autoridad. Así que en este sentido la iglesia es referencia de autoridad. La séptima referencia es que la iglesia es referencia del cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, no formamos diferentes cuerpos, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, esta es una doctrina bautista, no es bautista, los bautistas adherimos a esta doctrina de Pablo, los bautistas. Porque por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos? Todos bautizados. Todos bautizados. Todos fuimos bautizados. Puede manifestarse con lenguas, con muchas cosas, lo que fuere. Pero fuimos todos bautizados en un cuerpo. O estás en Cristo o no. Sean judíos, miren la totalidad ahí, o griegos, sean esclavos o libres de diferentes clases sociales, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está hablando de una manera universal, hasta de otras religiones, cuidado. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que está clarísimo allí de que la iglesia sí es una referente del cuerpo de Cristo. También podríamos ver el 14, 26, 12, bueno, ya lo leímos, ¿no? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no tengo este ministerio, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Bueno, va a hablar una serie de ejemplos allí con los órganos del cuerpo. En Efesios 4, 11, no sé si alguien lo quiere leer al versículo. Si alguien lo tiene, Efesios 4, 11. Ahí está. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él lo hizo. No abrí una iglesia en mi casa y me autoordené. Tu denominación ordenará de una manera, la otra denominación ordenará de otra manera. Uno hará el presbiterio, otro lo hará el propio pastor. Pero alguien te tuvo que haber ordenado. Alguien te tuvo que haber ordenado. Alguien. ¿Sí? Depende, las ordenaciones no son iguales, pero alguien te tiene que constituir. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar al resto de la iglesia para la obra del ministerio, para que la iglesia se edifique, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que está clarísimo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea que todos puedan recibir de aquellos que dirigen el canto, enseñan música, los que enseñan los estudios bíblicos, para hasta que todos podamos ir creciendo en esa unidad, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, una mujer o un hombre, decir como yo, 10 puntos, decir. Claro, estudia, viene a las reuniones, ora, pone sus dones en el Señor, ahí va creciendo. Así que, qué importante es entender entonces este aspecto. Y como iglesia que se manifiesta como cuerpo, ¿sí? Recuerden la Santa Cena, que es una señal clave, la Santa Cena. Un culto de Santa Cena nos lleva al sacrificio de Cristo, pero nos lleva también a la comunión. Dice, no tomen la Santa Cena apurados, espérense unos a otros. Es decir, no es para vos solo, espera al hermano,
por supuesto, el horario no lo espera todo el día. ¿Sí? Pero espérense, ¿qué significa? Habla de todo lo que es un encuentro, en todo sentido, de cómo es él, cómo soy yo, las diferencias que tenemos, bueno, todo eso. Dice que esta es justamente mi cuerpo que por ustedes es entregado. Bien, así que somos la referencia del cuerpo de Cristo. En octavo lugar, somos la referencia de la luz. En Filipenses 2:15 va a decir algo interesante. Dice, de que para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Así que nos está hablando de que nosotros hacemos una diferencia, hay un contraste. La iglesia es aquella que hace ese contraste, que muestra la luz, que produce esto en tus amistades, en tus compañeros o en el lugar que estás. Es distinto, ¿notaste que este es distinto? ¿Viste que te habla distinto? ¿Viste que se expresa distinto? Bueno, ve una diferencia, hay una luz, ¿sí? Hay una luz. Así que no participa de la oscuridad del chisme, de la oscuridad del rencor, etcétera, etcétera. Bueno, la novena referencia es la referencia de la santidad. La iglesia como referencia de santidad. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que les llamó es santo, sean ustedes también santos en toda la manera de vivir. Así que tenemos un llamado a la santidad, a buscar del Señor, a buscar al Señor y buscar la santidad del Señor. Así que la iglesia es una referencia de la santidad. La referencia número 10 es la iglesia es una referencia de transformación. Mateo 5:13 va a decir algo respecto a la transformación. Antiguamente había un elemento de transformación no solamente para el sabor de las comidas, sino para suplir justamente la falta de heladeras y de freezers. Entonces las mercaderías se llevaban a través de viajes muy largos. Entonces, ¿cómo se hacía? Se llevaban saladas. La sal era fundamental, pero también la sal era un valor, se representaba en sal, y de ahí la palabra salario. Si usted quiere saber de dónde, no me pagaron el salario. Bueno, no te quejes si te llevas una bolsita de sal. Claro, no me pagaron el salario. De ahí viene la palabra sal, de un valor que representaba. ¿Sí? Representaba un valor en la antigüedad. Pero a su vez, la sal fundamentalmente transformaba justamente los alimentos y las comidas, las transformaba y las preservaba de la corrupción, de la pudrición, hablando vulgarmente. La transformaba, evitaba que se descompusieran la sal. Y así hacían viajes y viajes con la mercadería o con los víveres salados. De hecho, San Martín, el alimento que llevó para los soldados era el charqui, que es una carne que va preparada en sal, y así cruzó los 17 días de cruce de los Andes. ¿Sí? Para los que conocen la historia, lo saben bien. 17 días hubo que cruzar la cordillera. Y llevó toda comida para los soldados, toda la carne iba toda en charqui. Bueno, así que, referencia de transformación. Somos la sal. Ahora bien, también va a decir algo interesante. Dice, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Para nada. Si no, hay que tirarla por el suelo. No sirve. Así que tiene que cuidar su sabor, para transformar, cuidar su sabor. Así que la iglesia es una referencia de transformación, no de adaptación conveniente a los poderes de turno. Lo otro, la referencia número 11, es la referencia de la ciudadanía. La iglesia es ciudadana, y sí, vos lo sabés, del cielo, claro, Filipenses 3:20, ¿qué es lo que dice? Mas nuestra ciudadanía, pero tenlo presente esto, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, somos ciudadanos del cielo, es decir, pertenecemos allí, le llamamos nuestra patria celestial. Así que pertenecemos a esa ciudadanía celestial y la iglesia lo tiene como referencia. Por último, la última referencia, que puede agregarse muchísimas más, lo coloqué como para dimensionar la iglesia. La última es la referencia escatológica y está en Mateo 25:13. Todo Mateo 25 es una
Revelación escatológica. Va a colocar la parábola de los talentos, la de las bodas. ¿Se acuerdan las 10 vírgenes? La parábola de las vírgenes. 5 que fueron insensatas, que no tomaron conciencia del tiempo y de lo que tenían que cuidar y de lo que tenían que esperar. Y 5 que sí, que estuvieron atentas, que no se dormían, que cuidaban el aceite, etcétera, etcétera. 5, Así que velen pues porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y después sigue la de los talentos también, ¿no? De que te va a pedir, te dio 2, te va a pedir. Te dio 5, te va a pedir. Y si te dio 1, también te lo va a pedir. Así que está todo en ese contexto escatológico que hay que rendir cuentas. Hay que estar atentos y tiene que ver con la segunda venida de Cristo y sobre el final de los tiempos. La iglesia es una referencia escatológica que decimos siempre: Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y vivimos rodeando al hermano: che, despertate. Y si me cabeceo, despertame vos a mí, por favor. Cabeceo. Dejé de venir a la iglesia. Así que si hay un hermano que está caído, pegar un codito y mandar un WhatsApp: che, te extrañamos. Despertar, porque si venía el Señor, ¿dónde te encontraba? Así que qué importante es esto: Cristo viene. Una conciencia escatológica. Mateo 25 al 13 lo tenemos. Y en Apocalipsis 22, 17, que ya lo hemos leído, ahí el Espíritu y la Iglesia dicen: ven Señor, ven Señor. Es decir, que la Iglesia, junto con el Espíritu Santo, está atenta y está expresando este deseo. ¿Sí? Anhela, porque le esperan las bodas. Nos esperan las bodas, nos esperan. Esto es importante. Lo que estamos haciendo ahora es preparar el vestido para la fiesta. Nos esperan. No lo invento yo, no es un adjetivo mío, no estoy adjetivizando el mensaje, es lo que la Biblia dice. La iglesia hoy es la novia que se está preparando para ir a las bodas. ¿Sí? Por eso está planchando el vestido, y tenemos que estar despiertos. Por eso la parábola de las 10 vírgenes, que estaban preparándose para las bodas, se perdieron. Hubo 5 que se perdieron las bodas, 5. Porque no tomaron conciencia. Entonces la iglesia tiene la referencia escatológica y le podemos decir a cualquiera, mira, buscar a Cristo porque Cristo viene. ¿Y cuándo? Mira, justamente no nos dio el día ni la hora, sino la condición que tenemos que estar. Pero va a venir porque Él es fiel. ¿Ustedes piensan que no va a cumplir con su novia? ¿Ustedes piensan que va a cumplir con su novia? Claro que va a cumplir. Así que qué importante es esto. Quiero finalizar este estudio de la iglesia como referencia y en la iglesia ¿para qué? ¿Para qué la iglesia? Y porque es un privilegio, ¿se acuerdan? Es un privilegio, porque es una elección, me eligió con eterno amor de amado y te prolongué mi misericordia. Es un privilegio, y tenemos que decirle a los hermanos: es un privilegio. Pero hay cosas que no me gustan. Sí, no, a mí tampoco, puedes decirle. Y sí, que hay cosas que no te gustan, pero justamente tenemos que planchar el vestido, ¿sí? Estamos llamados a comunión. Tenemos mínimo aquí 12 referencias para nosotros y para compartirla a los hermanos. Acordate que somos un colectivo, la iglesia es un colectivo, aunque yo también soy iglesia en lo personal, en lo individual, pero somos un colectivo, somos el cuerpo de Cristo. Somos orejas, somos ojos, somos una parte del cuerpo. Y en este sentido, acordate que tenemos que tener, decir conmigo, el vestido preparado. Cuando no se tiene la pizza preparada, se puede llegar tarde. Estamos acostumbrados a que tenemos muchas líneas de colectivos aquí, y de última tenemos un Uber, pero tened cuidado que no haya un paro general y que haya un solo viaje. Dice que es un dolor terrible para el que se queda, pero se queda no porque Dios es malo o injusto, es porque no tomó conciencia de que había bodas. Y cuando te querés poner a planchar la camisa rápido, mientras la cosa está afuera, ya se fue. Vos sabés que Salomón ya lo vio así. Cuando dice que la amada se estaba preparando, le golpeó en la ventana, ¿te acordás? Y ella tardó en salir. Y cuando salió, no lo encontró. Y preguntaba por todos lados: ¿no lo has visto? ¿No lo has visto? ¿Qué no ocurre que la iglesia
se vayan de las bodas y vos te preguntando a la gente, ¿no sabes que hay una iglesia donde hay lugar? Sí, pero somos todos los que hemos quedado acá en la tierra. Nosotros no entramos en las bodas. ¿Es duro así, pastor? Sí, quiero ser duro conmigo mismo, sí, porque él lo dijo. Si él nos hizo tanta recomendación con este asunto y sabiendo que él es fiel, por algo será. Cuidado que nos andemos preguntando después. ¿No han visto a mi amado? Mirás, ellos decían cuando se reunían de que iba a abrir un día. ¿Y no viste a la hermana fulana? No, hace rato que no lo veo, parece que se fueron. Y a fulano no, también se fueron. Decir conmigo, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero, yo quiero que ese arrebatamiento de donde sea, de donde sea, de la escuelita bíblica, de tu casa, donde sea, porque el vestido ya estaba en la percha preparado. ¿Cuánto decía amén? ¿Sí? Cuidadito siempre. Así que quiero finalizar con esto, con el vestido preparado, ¿sí? Y lo que decía Juan, al terminar todo, el anciano estaba viejito, Juan estaba viejito, se estaba por ella con el Señor, estaba muy viejito Juan, se calcula 90 años cuando escribió esto. Mira lo que dice, el que da testimonio, o sea, yo Juan, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y mira lo que contesta Juan, amén. Sí, vení Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor. Sí, bueno.